amigos y amigas de Conversando en el 21, estamos aquí transmitiendo desde la UAM Xochimilco, que hoy nos recibió para hacer una entrevista pues, con uno de nuestros egresados al que apreciamos y queremos mucho, el buen Rafael Pineda, conocido en el bajo mundo del periodismo como rapé, cartonista, analista, crítico, comunicólogo de formación. Así es. Rafa, qué gusto verte aquí. No, hombre, el gusto es mío. Me da mucho gusto regresar aquí a mi escuela, tu escuela, nuestra escuela, nuestra universidad. Un poco cambiada, bastante mejorada. Y la sensación de nostalgia invade ante cualquier cosa. ¿Cuándo egresaste? En el 2000, fíjate que la curiosidad de mi carrera fue que repetí las dos materias que ejerzo. Diseño gráfico con Checo Valdés y periodismo. ¿Y por qué las repetiste? Es una historia personal. Aquí conocí, a la mitad de la carrera conocí a la mamá de mi hijo. Ah, ya. Ajá, a Gabriela Ortega. Y pues ahí dije, no, pues está, mejor me le pego. Y regreso a tomar clases. Entonces regresé y ya todo. Y aparte me empecé a llevar muy bien con Checo Valdés, nos hicimos grandes amigos. Primero detestaba su clase, lo confieso, y luego la amé, y de hecho la seguí y entendí el proceso creativo que nos enseñó el buen Checo. ¿La creatividad es algo que se puede enseñar? Se puede sugerir, hay trucos, obviamente, hay maneras en este caso, de mi chamba diaria de hacer cartón. Hay un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene subsistemas. Pero básicamente sí te la da el oficio. La creatividad te ayuda incluso a entender la creatividad. Es muy personal, ¿no? Yo ejerzo varios sistemas y hasta incluso el reposo absoluto después de haber leído toda la mañana, toda la tarde. Llega un momento en el que tienes que sentarte y trabajar porque tengo una hora fija para entregar mi cartón, que es a las 8 de la noche o 9 de la noche. Y por lo mismo estoy obligado a forzar esa maquinita, ¿no? La elección del tema, o sea, son varias preguntas. La elección del tema, ¿cuál es el tema? Es lo más importante. ¿Qué opino yo del tema? Y luego, ¿cómo voy a dibujar lo que opino sobre ese tema? Son básicamente las tres preguntas que tengo que hacerme diario y a veces lo consulto con otro colega. Oye, ¿se entiende? ¿Tú crees que estoy haciendo la lectura correcta? Y luego ya la dibujada, que eso ya es una herramienta. El saber dibujar es una obligación del escritor, ¿no? De saber escribir, del fotógrafo, saber tomar una foto, ¿no? De un camarógrafo, o sea, son los vehículos del discurso, y eso lo sabemos los comunicólogos, el diseño de un discurso para un canal específico, ¿no? Y en este caso es el cartón político. Esto que estás tocando es muy importante porque hoy en el mundo de los creadores digitales y de las redes sociales y el de pronto tan amplio acceso a los recursos tecnológicos, parece que pudieran sustituir el oficio, por decirlo de alguna manera. Y nos encontramos con muchas personas que usan los recursos, pero parece que estuvieran más tocando un poco como el burro que tocó la flauta, es decir, que no hay como un proceso que es lo que forma el estudio universitario, lo que forma el oficio, lo que forma la práctica, porque hay que tener ritmo y orden y trabajo y repetición y ejercitar todo esto, ¿no? A mí me fascinó. Te digo, al principio fui renuente, pero después entendí la enorme herramienta que te da la universidad aquí en la UAM Xochimilco. Para empezar, el trabajo colectivo, ¿no? Desde el sistema modular, ¿no? Resolver un problema eje y desde distintos puntos de vista y disciplinas. Y luego el análisis del discurso, que me parece esencial. Obviamente hay herramientas, hay mucha teoría. Desde un punto de vista, ¿no? Pues de izquierda, el materialismo histórico, por Dios, creo que es... Sí, dije Dios. Por Dios, eso es lo que pensé. Y dije, bueno,
Y eso que soy ateo. Pero bueno, soy jarocho y está muy pegada esa palabrita. Sí, Dios está en Está todo. nuestro vocabulario, sí, sí. El caso es que el aprender a analizar un discurso, me acuerdo mucho las tareas de analizar los comerciales en la televisión, la publicidad en las revistas, en los espectaculares, analizar así cualquier mensaje publicitario, ya sea hecho a mano por un mercado, un cuate del mercado o las grandes compañías publicitarias, ¿no? Era esencial analizarlas, qué es lo que quieren decir, qué hay detrás. Híjole, hay gente blanca, ¿no? No hay gente morena. Quieren convencernos con que es muy sano ese veneno, pero que porque está en un desayunador, ¿no? Y entra la luz del sol por la cocina y todos felices. Y es muy divertido. Muy divertido, mira nada más qué bonito me siento, estoy en familia, pero es un veneno, ¿no? Entonces, todas esas cosas son fantásticas. Y eso te ayuda a entender cómo diseñar tu discurso. En la foto, en la radio, me acuerdo con Teodoro Villegas, nos reímos, pero los que lo conocen, Estamos hablando un poco de cosas de casa porque estamos en la UAM, somos egresados, yo soy no muy profe. preparados. Entonces hablamos de gente que ha sido emblemática en la carrera. Teodoro Villegas, Checo Valdés, que ya falleció y fue un artista gráfico muy importante. Caricaturista político. Caricaturista político en La Garrapata, colaboró con el diseño de muchos carteles emblemáticos en el movimiento del 68, en el mimeógrafo, en Dar Pegando. El mural de Taniperla. El mural de Taniperla se incorporó al movimiento zapatista, o sea, fue muy activo en la defensa del zapatismo, es decir, personajes importantes para varias generaciones de universitarios. Que nos formaron. En la UAM, que formaron a mucha gente tremendamente en la UAM y dejaron esta huella crítica. Y esa experiencia de estos personajes a mí me marcaron para todo lo que ahorita en este momento rapé, Chamuco Media, Chamuco TV, Chamuco Revista, rapé caricaturista, todo. Yo nunca imaginé que tendría algún día que usar todos estos conocimientos. Yo creo que nada más iba a ser caricaturista político, iba a publicar mi cartón diario y tan. Pero ahora, con estas oportunidades para hacer análisis, para hacer conversación con un montón de gente en el Chamuco TV, nos dimos cuenta de la importancia de todo lo que me enseñaron aquí y lo hemos ido aplicando poco a poco. O sea, la importancia de saber diseñar un discurso televisivo, un podcast, aparte del cartón. Y además en una cancha en la que en México hay una historia extraordinaria. Desde hace más de 100 años tenemos una inmensa tradición de dibujo de cartón político. Y me imagino que ustedes cada que están haciendo eso, y digo ustedes porque además estás pegado con Hernández, con el Fisgón, bueno, el querido amigo que murió, Helguera. Con Helguera, y todo este grupo de los cartonistas, de los que empezaron, herederos de Naranjo, herederos de Ríos, que a su vez homenajearon siempre lo que venía del pasado con Posada, por ejemplo, claro. nomás para empezar. Un periodista que hace cartón diario como tú, ¿siente ese peso de toda esta historia y esta tradición? O sea, la deuda un poco que se tiene con la gran tradición caricaturesca y cartonera en México. A mí en particular, sí. No sé si a otros colegas, a mí en particular sí. Hay una vocecita, varias vocecitas, ¿no? Cada vez que estoy haciendo yo una mano, ¿no? Recuerdo mucho porque las tareas que me ponía Helio Flores, me decía, Rafa, tienes que aprender a dibujar una mano que está tirando algo y una que va a recoger algo. O sea, tienes que ser muy responsable con lo que tienes que dibujar, con lo que vas a dibujar. No puede quedar ninguna duda de a quién estás dibujando. De ahí que tengas que especializarte en el retrato, ya sea que lo deformes o no. Pero no debe de quedar duda. Tienes una responsabilidad, ¿no? Y de pronto, oye, no, pues no se entiende que sea una agujeta o quisiste hacer unas palabras con una cinta de película. O sea, tienes que ser muy, muy responsable para que no sufra el lector, ¿no? Le quede muy claro. Se tiene que entender a primera vista el cartón. Es un vehículo tremendo, muy poderoso
Y por eso muy censurado el cartón político. Tiene que quedar rápidamente clara todo el panorama político, el ángulo. Por eso tienes que ser muy responsable también con no ilustrar el punto de vista de tu editor, si no es tu punto de vista, sino pues que firme mejor tu director editorial. Tiene que quedar muy claro lo que quieres decir, tu tesis política. El dibujo tiene que estar bien hecho, ¿no? Y si hay humor, pues eso se agradece. No tienes que ser chistoso a fuerza. Muchos caricaturistas lamentablemente quieren ser chistosos y dejan de lado una postura política contundente, clara, precisa, y aparte del lado de las víctimas. Justo sobre eso de lo chistoso en el cartón, yo recuerdo que hay obras de Naranjo y de Helio Flores que citabas, que son durísimas, que son cartones extraordinarios y que lo que provocan es todo tipo de reacción menos una sonrisa, o sea, porque no hay que reducir el cartón a una intención de chiste, ni de broma, ni de grasejada. Es otra forma periodística. Total y absolutamente. Y sobre todo cuando hay temas pues trágicos, que hay una deshumanización, lo que está pasando en Gaza, genocidio, por Dios. ¿Cómo vas a querer ser chistoso? ¿Y cómo vas a querer criticar a las víctimas? O sea, a mí me parece, bueno, se exhibe, todo el mundo se exhibe solito. Y en la caricatura también sucede, ¿no? Quien ataca o se burla pues de la víctima, en este caso el pueblo. Me acuerdo muy bien el accidente que hubo de un tubo de gasolina que explotó en una de los guachicoleros cuando estaban robando y se murió y muy feo. Y hubo caricaturistas y hubo periodistas, entre comillas, que se burlaron de la gente y que no entienden o no entendieron y nunca van a entender por qué esta gente hace eso, ¿no? Entonces, una tarea del periodista es ser responsable en primer lugar. Sí, yo creo. ¿Cómo ves ese ser responsable en el contexto en el que estamos hoy? Porque tú ya tienes un rato en la trayectoria cartonera y vamos a decir que es recordarle a todo el mundo que es un género periodístico más. Así es. No hay uno que sea mejor o peor, aunque unos crean que el ensayo en la revista Vuelta es más importante que el cartón en La Jornada, claro, o donde sea, pero todos son géneros periodísticos. Efectivamente, y es un género periodístico tremendo que incluso le reclamé a Carlos Marín de haber sacado la caricatura del libro de periodismo que estuvo vendiéndose durante décadas. Supuestamente el famosísimo libro de manual de periodismo que hizo Carlos Marín con Vicente Leñero, que era un libro de texto desde los años 80 en las universidades. Sí. Y ahí no aparece. No aparece. Tengo entendido que las primeras ediciones sí estaba, pero la decidieron sacar. Y eso es un problema que se ha venido acumulando, porque muchos caricaturistas incluso se prestan a ese menosprecio y por eso creen que es muy fácil hacer dibujos. Te doy un ejemplo. Durante todos estos años he sido maestro de caricaturistas, talleres. Me gusta dar talleres de caricatura frecuentemente. Y siempre han salido, ¿no? Algunos, Jerge, por ejemplo, de La Jornada. Salió de mis cursos, Cucho también, que es en Jalisco, también salió de esos cursos. Ha habido varios. Ahorita tengo, por ejemplo, uno que está saliendo y está resultando ser un gran monero en ciernes, pero está dando la batalla, se llama Pat. No sabe todavía si poner Patroclo o Patricio, no sé. Okay. El caso es que me hizo una pregunta. ¿A qué? Porque el cuate está a punto de estudiar la carrera. Es un caricaturista de 21 años. Caricaturista nato. Tiene una gran capacidad para ser caricaturista. Pero sí me preguntó lo siguiente: ¿qué estudio? ¿Artes? ¿O historia? O hasta me preguntó, ¿qué estudió Fabricio? Magia, ¿no? Lo admira mucho. Le dije... Fabricio estudió filosofía, ¿no? Filosofía y letras, tengo entendido. Sí. El caso es que le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer una recomendación. No cometes el error que cometemos mucho. Y sobre todo que tú y yo venimos de un
un espectro social que no tenía privilegios para tener libros en casa, de que te enteres, ¿no? O sea, por ejemplo, Helguera, pues es hijo de la inmigración, de la migración, también, sí, fueron al Madrid, fueron exactamente, ¿no? Hernández, su papá fue político, o sea, había muchas condiciones desde la casa para formarte, favorables. Bueno, hay algunos caricaturistas que no tuvimos esa suerte. Le dije, para que no dibujes desde las entrañas, la tripa, la indignación, que es muy válida, estudia sociología. Yo te recomiendo que estudies sociología. Eres un gran dibujante. Si quieres meterte a cursos de dibujo, de grabado, lo que tú quieras, los vas a poder hacer por afuera, pero necesitas formación política, necesitas historia de México, historia del mundo, necesitas un poco de psicología social, cosas de economía, entender cosas de historia. Necesitas cultivarte, necesitas leer mucho, necesitas no solamente académicas, ¿entiendes? Necesitas ir al teatro, necesitas ver mucho cine. La caricatura recupera todo eso para usar la parodia, para usar la historia también, la antigua Grecia, los romanos, o sea, mitologías, o sea, todo eso es súper nutritivo, es materia prima para hacer caricatura. Entonces, afortunadamente me hizo caso. Y va a estudiar sociología. Ok. Y va a seguir practicando el dibujo y va a asumir una postura. Exacto. O sea, incluso la responsabilidad como maestros es pues estudiar también caso por caso. No puedes agarrar y decirles a 30 chamacos lo mismo. Yo creo que sí puedes dar así una buena brochazo, un buen brochazo, pero creo que es importante detectar quienes tienen una capacidad distinta, que siga trabajando en equipo. Obviamente eso también lo hacemos mucho hasta ahora en el Chamuco. Cada semana nos reunimos, los moneros, vamos a hacer una sección especial, ¿no? De relajo, porque de pronto está muy seriesota la revista, que es importante hacer periodismo ilustrado, ¿no? El periodismo gráfico, como ya se está haciendo en Europa, como se está haciendo en Argentina, como se está haciendo en Estados Unidos. Son revistas de caricaturistas que están haciendo novela gráfica. Joe Sacco, por ejemplo, premio Pulitzer, que ha hecho un trabajo estupendo sobre lo que está sucediendo en Gaza desde hace años, décadas. Ese tipo de trabajo también lo está haciendo el Chamuco. Sí, como bien dices, el periodismo a través de los cartones y de los monos, de los monitos, siempre ha tenido un papel muy importante. Tenemos ejemplos fundacionales de esa responsabilidad. Ríos, Eduardo del Río, Ríos es fundador de un modelo y de un sistema que es el para principiantes, ¿no? Así es. Su primer libro, Marx para principiantes, de finales de los 60, principios de los 70, y el cuate generó un modelo en todo el mundo. Inédito. ¿Va? Entonces, y copiado. Sí, lo han reproducido muchas veces. Algunos lo han reconocido, otros no. Voy a hacer una pausa. Dale. Y ahorita voy a regresar para que me hables de la responsabilidad otra vez y del compromiso de estar haciendo periodismo. Venga. Estamos platicando aquí con Rapé en Conversando el 21. No se vayan, ahora regresamos. Estamos de regreso aquí platicando con Rapé, cartonista, periodista, analista, crítico, y estábamos hablando hace un rato de lo importante que es que un cartonista o un periodista, pero yo lo extiendo a que todo el mundo vaya en la búsqueda de información, de una postura crítica, que no nos quedemos nomás de un lado y del otro, porque esto implica una responsabilidad. ¿Cómo ves hoy en el ecosistema actual de la comunicación y los medios la responsabilidad de los periodistas? ¿Cómo la ejerces tú? ¿Y cómo ves que la están ejerciendo, por decirlo de alguna manera, los de enfrente, los de otro lado? Porque creo que hay un debate muy grande. Yo creo que ha pasado siempre, solo que ahora lo hemos visto un poco más, precisamente por la sobreexposición y la sobreoferta de canales de comunicación, ¿no? Ahora ya la nueva televisora es YouTube o TikTok y todas estas. A mí me parece que esta
competencia por los clics, por el algoritmo, por la atención. Sí, sí, los likes ya es una adicción. Es una adicción más que una salud emocional, ¿no? Que debe de tener incluso el mismo algoritmo, o sea, y los que están nutriendo esos canales. A mí me parece muy lamentable ver cómo el alarido, ¿no? El color otra vez, ¿no? La llamarada, La estridencia, el grito, y por eso al fraseo, ¿no? El cabeceo, pues es muy lamentable, ¿no? No se trata de eso, no debería tratarse de eso, debería tratarse de ser más responsables en la información, en la investigación, en la contextualización, que es lo más, a mí me parece que es fundamental, porque la gente da por hecho de que la gente sabe, ¿no? De lo que está pasando, y entonces pega de alaridos, y entonces hace cambio de ángulo cada 2 segundos, hace esos trucos que se usan ahora en las redes sociales para no perder la atención, para que no scrolleen, ¿no? Que se queden ahí. Bueno, yo creo que se podrían usar estos trucos, pero siendo responsables. O sea, la desinformación se nutre, ¿no? Ahora con esta vorágine de ofertas, yo insisto, de griterío, de aspavientos. Me parece irresponsable que la gente no se haga cargo de esto. Incluso se presten otra vez a la gacetilla, ¿no? Al reportaje que es publicidad, ¿no? Lamentablemente se sigue pervirtiendo y cada vez son más canales. A mí me parece muy lamentable cómo, y esa conversación la tuve hace poco, por ejemplo, cuando aparece Diario Red, ¿no? Canal español, que lidera Pablo Iglesias y viene a México y fue muy atacado. A ver, yo creo que todo aporta, y sobre todo cuando se hace en ese sentido de la contextualización, de un análisis geopolítico que pues muy pocas veces hemos visto aquí en México. A mí me parece lamentable que no tengamos en México una educación periodística que ponga atención a lo que está pasando en América del Sur, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando. Digo, sí hay una sobreexposición de lo que está pasando en Estados Unidos porque tenemos el zapato de Trump en el cuello. Pero yo creo que sí necesitábamos ese canal. Ahora, la denuncia con la que atacan, bueno, pues el argumento con el que atacan a Diario Red es de que es de un político de izquierda español, ¿no? Que tiene su propia agenda. Oye, ¿Latinus no es de un político priista? El TV Azteca, ¿de quién es? ¿Cuáles son sus intereses económicos y políticos? A ver, dije, lo primero que iba a decir, el PRI, Televisa, que son lo mismo, o sea, que no tiene intereses políticos. Por Dios, solamente que ellos se disfrazan de estos periodistas que les hacen leer un teleprompter. Oye, ellos se disfrazan de estas personas. Porque eso se construyó durante muchos años. Claro. O sea, hubo un tiempo en este país que había un señor que se apellidaba Zabludovsky, que era la conciencia del país todos los días, porque era el centro de la atención. Y era lo único que veíamos. Y se vestía de objetivo, de verdadero, de informativo. Eso. Y al público en general, pues nos costó mucho trabajo entender que eso era algo que tenía toda una intencionalidad política. Exacto. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es, ¿qué opinas tú de que los periodistas tomen partido? Que los periodistas vengan y digan, yo soy de izquierda, estoy de este lado, porque también de un tiempo a esta parte se empezó a criticar este posicionamiento. Hoy todavía los señores de los medios grandes en tamaño, no necesariamente de calidad, siguen sosteniendo que lo peor que está pasando ahora es que se está perdiendo la objetividad, que se está perdiendo la verdad, que hoy el gobierno está golpeando a los periodistas y no los está dejando decir desde lo más profundo de su corazón. Porque durante muchos años construyeron la idea de que todo era objetividad, todo era información falsa. No había
maldad. Y yo sostengo que algo que hay que recuperar es que sí seamos capaces de decir, yo sí le voy a este, yo sí le voy a aquel. Yo me acuerdo de algún comentario de Helguera, precisamente en una entrevista, que alguien le decía algo al respecto, y él decía, carajo, llevo toda mi vida esperando que llegue un gobierno como este y quieres que lo golpee. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo vives tú como periodista esa experiencia? Y a mí, Porque a mí afortunadamente, se me hace que eres medio de izquierdas, pero... de hecho, a mí me da mucho gusto que a fuerza de resistencia, porque me ha costado mucho trabajo el reconocimiento de que soy de izquierda desde que empecé a ser caricaturista, desde que empecé mis primeras huelgas en la secundaria en Veracruz y luego en el bachillerato, en contra de mi propia madre, que era profesora de la universidad en la que yo estaba haciendo la huelga. O sea, perdón, pero es una postura de vida. Y a mí me parece de lo más hipócrita que no la asumas cuando eres periodista. A mí me quedó claro de que no era suficiente hacer mi cartón en el periódico, en la página 2 de Milenio desde hace 18 años. Me di cuenta que tenía que salir a la calle también, a las marchas. Entonces me criticaban porque ahora no soy periodista, soy activista. Y a ver, simplemente se te tiene que resbalar. Otro de los miedos, quizás para los que nada más les interesa el dinero y el negocio, y era una de las justificaciones que me decía Carlos Marín en Milenio, cuando era director de Milenio, era, no, pues es que te estás yendo contra los que pagan la comida. Cena. Le dije, pues me vale sorbete, compañero, pero pues mira lo que están haciendo. Y esa fue una resistencia tremenda. Yo creo que esta gente lo único que hace es disfrazarse de esta falsa objetividad. Es un disfraz, porque no existe la objetividad. A ver, hay un libro buenísimo de Fernando Casado que se llama Antiperiodistas. Es catalán, creo. Es buenísimo el libro, porque viene toda la lista de todos los negocios que están detrás de los grandes medios, así, hegemónicos, medios, sí, hegemónicos en todo el mundo. En Europa están reconocidísimos. ¿De qué lado más la iguana Le Figaro, que tiene empresas armamentistas? Sabe todo el mundo de qué lado más Le Monde, sabe todo el mundo el Humanité, que ese sí es comunista, ¿no? Sí. Yo creía que Liberación era izquierda y no tanto. Bueno, y en Estados Unidos ya se reconoce desde hace muchos años. El New York Times siempre dice en una editorial antes de las elecciones de qué lado ¿A quién le va? O sea, por favor. Solamente que aquí el miedo es a la publicidad, a que no les den publicidad las grandes empresas. Estamos hablando de cuando Bimbo incluso retira la publicidad de Canal 40 cuando toca el tema de Marcial Maciel, ¿no? Y entonces la amenaza de los grandes corporativos, ¿no?, que se publicitan en los medios es: si sigues hablando de este tema, te quito la publicidad. Si te haces de la izquierda, si estás a favor de los huelguistas, de los sindicatos, de los estudiantes, de los campesinos, las luchas populares, las causas populares, te retiramos la publicidad. Y en México este sistema se construyó de manera doble, porque desde los años 70 o te daba el dinero la industria o te daba el dinero el Estado. Y en una de esas a veces ninguno de los dos. Sí, exacto. ¿No? Y entonces vimos cómo Proceso, cómo Excelsior fueron abusados en los recursos presupuestales, dándole, es muy claro aquella vez que López Portillo dice, yo no pago para que me peguen. Va a decir eso, sí. Y entonces pues le quita presupuesto, que lo quitaba de muchas maneras. Aquella vez le retiró el papel. Así es. Porque el Estado mexicano era el que le daba el papel a los periódicos. Entonces no te doy papel, imprime tu periódico. Exactamente. Y esto obligaba a que de pronto pues la reacción del medio tenía que pensar en que también había muchas bocas asociadas a esa empresa y mucha gente. También decir, otra vez, contexto, complejidad, la cosa no es tan sencilla. Exactamente. Pero lo que creo que sí es sencillo en algún momento es que tomemos una postura y decir, yo sí le voy a yo sí le voy a aquel. Pues sí. Y no pasa nada si el de enfrente no le va. Y es lo que ya están haciendo algunos medios. Y ahora te lo digo con toda sinceridad y confianza y honestidad intelectual.
Hay medios en los que ya están viendo, a ver, vamos a poner de editorialista a este cuate que ha demostrado durante mucho tiempo que es izquierda, ¿no? Como que empiezan a equilibrar sus páginas. A veces las matemáticas no le salen editorialmente, pero lo intentan, ¿no? Ya no es cuota, no, he estado viendo, o sea, en algunos sí es cuota y es clarísimo. Pero se me hace también que algunos analistas de esos medios, algunos propietarios, están viendo que la circunstancia política de este país sí, no te queda de otra. No te queda de otra y hay que acomodarse. Exactamente. Entonces en una de esas algunos medios se van a abrir, pero no porque sea por convicción, sino porque están leyendo el futuro y dicen, hijo, o sea, yo veo que la 4T tiene un poco más de futuro. Sí, pues sí. Es más, ni siquiera la 4T, los prianistas y la oposición no hay manera de que lleguen a ningún lado. Exactamente. ¿No? Entonces, otra vez, los medios se alinean. Sí. La responsabilidad entonces es, la debemos asumir los lectores, el público, los espectadores, los periodistas y los propietarios de los medios y entender que la cosa tiene que reacomodarse. Total. No va a dejar de haber intereses económicos, no va a dejar de haber intereses industriales, no va a haber políticos. Pero sí creo que hay unas cosas que se están moviendo. ¿Cómo lo ves tú ahora? Porque tú empiezas a ejercer tu periodismo pues en el corazón del neoliberalismo. O sea, ¿no? Tú eres periodista ya en tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Ahí te insertas en los medios. ¿Qué ha cambiado de ese periodo al periodo de los últimos 6 años y medio, 7 años? Precisamente la forma en que pasa un cartón y no pasa un cartón. O sea, ahora ya es mucho más difícil que a mí me censuren. He tenido mucho más libertad de expresión. Hay algunos cartones en los que me dicen, oye, vamos a meternos en una bronca con sobre todo cuando hago de Salinas Pliego. No queremos meternos con este cuate, es un ampón y no queremos tener problemas con ese cuate. Si por favor lo puedes evitar, te lo suplicamos, lo reconozco, es una estrategia empresarial. Sí, porque eso no lo asumes como censura. No lo asumo como censura, es como de, a ver, hay entendimiento con el director editorial, ¿no? Ya no es Carlos Marín, y eso lo puedo decir con toda libertad, señores y señores, ya no es Carlos Marín, ¿no? Es una persona que tiene... Con la que dialoga. Sí, se sabe dialogar, ¿no? Eso es Óscar Cedillo. ¿Alguna vez te censuraron? Carlos... Cuéntame algunas que te hayan censurado. Claro, en la época de Fox no había cartón de Marta Sagún que saliera a la luz. Claro. No había cartón de Marta Sagún. En la época de Peña Nieto, si le dibujaba yo... eso me lo confesó el mismo Carlos Marín, que a Peña Nieto no le gustaba que se le diera la rayita del copete. Y por favor, no lo podrías voltear así para que no se le viera. O sea, incluso tenían la orden los fotógrafos de no tomarle la rayita del copete, compañeros. En serio. O sea, por esas nimiedades. O de pronto, pues, Osorio Chong, ¿no? Tampoco, porque es el amigo. El mismo Genaro García Luna. Era difícil que saliera un cartón de Genaro García Luna. ¿No? Sí, pero sí, ¿no? Pero porque también era muy compañito, muy compadrito, sí, compró periodistas a lo bestia. Claro, sí. Entonces, no, he tenido una colección de cartones censurados, pero desde que empecé en el 1+1, ¿no? Estaba Rafael Cardona de director y se atrevió a cambiarle el globito, el contenido de mi globito. Wow. Nos lo mandamos al carajo. Y en Reforma eran los juegos del hambre entre caricaturistas por el espacio, porque no era un espacio que te definían. Había que pelear por el espacio. Entonces, editorialmente, cada día decidían cuál iba. Exactamente. Entonces, ¿y qué tenías 3, 4 cartonistas peleándose entre ellos? Le aprendí la lección a Rius, que lo hacía en la revista Siempre, con el señor Pajés. Le mandaba 3 cartones para ver cuál le gustaba. Y alguna vez contó esa anécdota Ríos de que mandaba 3. Yo hacía el duro, el mediano y el suave. Justo hacía eso. Yo en Reforma, nomás que los 3 eran medio pesados, entonces a ver dónde pegaba. Pero como tenía varios periódicos, El Mural, acuérdate, en el Guadalajara, o en el norte, no me acuerdo dónde, había como 3, 4 periódicos del Reforma. Entonces, si no salía en el Reforma Nacional, salía en otro, y yo
salía a tablas, ¿no? Ok. Yo salía a tablas. Entonces eso me medio salvó la vida, pero eran los Juegos del Hambre. Entonces había muchos cartones que no salieron, muchos cartones que no vieron la luz. Y así era la situación. ¿Y algún día vas a mostrarnos esos cartones? Rius una vez publicó un libro con cartones rechazados, negados y demás. Y era como un repaso de cartones que no habían funcionado. Y él reconocía en ese libro incluso pues, que había unos que eran re malos. Dices, no, ¿cómo presenté este cartón? Justo también me ha pasado lo mismo. Cuéntame, ¿los vamos a conocer alguna vez? Fíjate que cometí el grave error de no seleccionar, o sea, no guardarlos en una carpetita de los censurados. Ese fue un error. O sea, de pronto agarro y lo veo, reviso y busco en internet o sería una cuestión de investigación en la hemeroteca para ver si salió o no salió, porque tengo una cantidad brutal. Soy muy organizado, eso sí. Tengo así la computadora 22 años de caricatura. Y estoy, o sea, cada carpeta tiene sus 12 meses, ¿no? Bien marcados y sus cartones, y si ya tiene su huella digital de cuándo fue hecho, cuándo fue escaneado, cuándo fue... Yo empecé en esto cuando todavía había que mandar mi cartón así, Físico. en vivo, físico, para que le tomaran una foto, ¿te acuerdas? En la pared. Sí. Era todo un rollo. Bueno, inauguré, yo fui el primer monero, creo que le pidió a la directora. En ese entonces era Patricia Mercado en El Economista, que le dije, ¿puedo mandar mi cartón por correo electrónico? Y fue un escándalo. Porque todo el mundo acostumbrado a que llegara el periodista. ¿Quién te crees? La vida de la redacción. Exacto, ¿no? Tenía que llegar a las 9 de la noche todos los días con mi original, pero cuando vi que se perdían esos originales, yo me enojaba muchísimo y dije, no, oigan, yo no voy a volver a mandar un cartón, pues un original, de tinta china, papel fabriano, buen tamaño. Dije, no, se los mando escaneado y ustedes, y así ya no se pierde. Y así era la cosa. Bien, pues vamos a hacer una segunda pausa para que nos sigas contando un poco de esto y no se vayan. Está buenísimo. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en esta charla que estamos teniendo con Rapé, cartonista, periodista, egresado de la UAM Xochimilco, comprometido políticamente, podría declararse de izquierdas porque esa ha sido siempre la pelea. Y quiero regresar a un momento interesante del sexenio pasado en el que los recibió el presidente en su despacho, en el Palacio Nacional, ya cerca del final de su gobierno, y que movió muchas cosas porque había cualquier cantidad de periodistas que le habían estado suplicando desde el principio una entrevista y nomás no se las dio, y de pronto los recibe. ¿Qué tal estar en ese diálogo con ese señor? Pues fue impactante, obviamente. Era un poco comprensible porque el Fisgón y Hernández son muy viejos amigos de él. Muy cercanos, sí. Muy cercanos. Yo la primera vez que lo conocí en persona fue en 2005, un poco antes de lo del desafuero. Sí, fue un desayuno, estábamos todos los moneros y me tocó estar así a 2 plazas pues de él. Le tomé una foto que se disgustó mucho la señora de prensa, la chica de prensa. Pero fue una petición de apoyo en ese momento por lo del desafuero. Y esta vez fue una charla, más que una entrevista, fue como de cómo estás, ¿no? De cómo te sientes. Fue también un cruce de críticas, poquitas, pero sí. ¿no? Esto que nos dijo de monjes, ustedes son unos monjes. Y pues no se puede hacer política con la pureza, ni el agua bendita es químicamente pura. Y yo creo que fue un desahogo. Si tú lo ves, bueno, si la gente lo pudo ver, estaba muy cómodo. Él estaba muy cómodo. Porque estaba entre amigos. Yo no soy su amigo, pero sí... Pues están en el mismo lado. Estamos en un lado. Y yo sí quise hacerle esa pregunta, buscar la forma de hacerle esa pregunta de la manera más amable
no se vaya prácticamente, o qué pasaría si algo fuerte pasa, no saldría al quite. Y antes de que yo terminara la pregunta, pues contestó, ya sé por dónde vas, ¿no? A Cárdenas se lo propusieron y yo voy a decir que no, a menos que pues, sí pase algo más fuerte. Ya después dijo. El caso es que es una conversación. A mí me sorprendió, obviamente, estar enfrente de un gigante. Yo considero a estas personas que han dado el ejemplo de lo que es un ser humano, de lo que es un mexicano, un patriota, un soberano. O sea, perdón, pero para mí fue como estar enfrente de Juárez, de Cárdenas, de Morelos. O sea, perdóname, pero ese nivelazo de sensibilidad del país, a la patria, a mí sí me dejó impactado. Y otra cosa que no dejo de repetir, porque para mí sí fue impresionante, es que no te suelta la mirada cuando te contesta. Durante el tiempo que se tarde contestándote, Te está viendo. te suelta Y tú dices, los ojos, las pupilas. Es como si te agarrara así, ¿no? Como Indiana Jones, sí, te cae. las pupilas, y te las tiene así tensas. Así lo sentí. Así sentí la mirada en la respuesta. Y pues si tú terminas así, cuando se voltea para otro lado, así como Dios, ¿sabes? Te lo digo como ser humano. O sea, nunca había sentido yo esa tensión de pupila a pupila. Sobre todo con un personaje como ese. Sí. O sea, un personaje Que te lee en segundo plano, te está leyendo, así como si fuera un Jedi, mientras te está contestando. Eso sí es impactante. sí, ¿no? Pues, sin duda, sostengo que quien llega a esa posición, incluso los neoliberales, esa es una cancha que los civiles comunes y corrientes no entendemos. O sea, el tamaño de la cosa que tienen en la mano es inconcebible para la mayoría de nosotros. Y por eso estamos viendo esta pelea que a veces no entendemos. Los posicionamientos tan duros de la derecha, tan conservadores, que a veces nos parece casi increíble que no estén dispuestos a replantear alguna cosa, pero también vemos de este lado, pues ya lo que le pasa al poder cuando se está ejerciendo, los puros, los conflictos adentro. Acabamos de presenciar estas enormes discusiones. Tú has participado activamente en la de Rubalcaba, por ejemplo. Otros hablamos de Monreal, otros hablamos de esos impresentables, y tal vez a veces se nos olvida que la política es pragmática, ¿sí? Y que donde estamos nosotros, tal vez ahí regresaría a esta vida monacal de los moneros o de los académicos, pues que estamos a veces en situaciones en las que es cómodo. Claro. Evaluar y medir lo que está el otro, y sin embargo, ¿qué haríamos estando en esa cancha, no? Que es muy espeso, pero tampoco quiere decir que todos vayamos a estar ahí. Sí, ¿no? Pero es una reflexión que creo que habría que estar haciendo. ¿Cómo va tu carrera de caricaturista, monero? ¿Para dónde la ves? ¿Para dónde ves el camino del chamuco? ¿Para dónde ves esta generación de cartonistas que siguen reforzando y revalorando el papel del cartón político en México? Insisto, traemos una historia muy interesante y parece que sigue yendo por ese camino. ¿Cómo la ves? Bueno, yo estoy en la eterna disposición de aprender más como dibujante, como analista, como estudioso. Ahora estoy estudiando por convicción propia la historia de la Ciudad de México. Me parece fascinante desde el día cero hasta nuestros días, de cómo se fue devastando, ¿no? Nuestros antiguos edificios, y cómo se fue implantando, ¿no? Por calles, por zona, por barrios, por religiones, o sea, no religiones, por oficios. Sí, por oficios, sí. Es fascinante. ¿Por qué? Porque eso también me nutre como caricaturista. A mí me nutre ver cine, ir a la ópera, seguir escuchando nuevas tendencias,
todo lo que me pueda servir para que mis cartones, mis caricaturas, mis historietas, mis parodias tengan sentido. Y eso se lo aprendió Leo Flores. A mí me acuerdo muy bien que me impresionó cuando estaba Big Brother en la televisión y Leo Flores hace un cartón de Jorge Castañeda con una clara referencia de Big Brother, de pase usted al confesionario, ¿no? Cuando le iban a dar aire. Sí. Y yo dije, Leo Flores viendo Big Brother, ¿te cae? Pues es lo que decíamos hace rato, hay que ver todo, ¿no? Hay que tratar de ver de todo. Digo, hoy la oferta es brutal, es excesiva y es cada vez más difícil, pero hay que seguir con las antenas bien puestas. Y otra cosa es comunicar esta responsabilidad a las nuevas generaciones de caricaturistas de que no tienes que parecerte a un meme y menos recurrir a la inteligencia artificial para hacer tu cartón. Sí, que ya debe haber, ¿no? Ya hacen un montón de cartones con la IA. Muchas gentes, yo ya he sido caricaturizado con la IA, los moneros, los colegas también, o sea, es un estilo muy muy reconocible a fin de cuentas. Sí, se ve luego, pues, ¿no? Y ya también hay muchas granjas de bots pagadas y comandadas por troles que son pagados por la derecha para golpearnos. Hay gente que recolecta información de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y en otras redes sociales para armar una carpeta y tratar de matarnos públicamente. Sí, eso es algo que, pues afortunadamente no ha pasado. Eso me lleva a dos temas. Uno, el pleito en las redes. De pronto uno se encuentra con ataques directos sobre la persona, sobre la obra. A ti te ha tocado últimamente que te estén acusando y que te estén pegando por todos lados. Antes creo que no sucedía de esa manera, porque no había el alcance tecnológico. Entonces la primera tiene que ver con eso. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidiar con el golpeteo de las redes? Es muy fácil. Agarras y le dices, apagas el teléfono y tan. La única vez que sí sentí fuerte la presión, porque estaba pidiendo mi cabeza en Milenio, es cuando me metí contra Carlos Alraqui por sus linduras expresivas. Y lo que suele hacer, ya todo el mundo se la sabe, que cuando tú atacas a una persona, no por su religión, en este caso judía, todo es que me está atacando porque es un... lo estamos viendo con Israel a nivel mundial. Exactamente. Si tú atacas a una persona por sus expresiones políticas, ¿no? Periodísticas, entre comillas, ¿por qué carambas lo tergiversan o le quieren voltear la tortilla a que lo estoy atacando porque es judío? Y entonces toda la comunidad judía de México, y me enseñaron la recolección de mensajes por correo electrónico, de mensajes por WhatsApp a los directivos de Milenio para que me corran, porque si no, se les hace la guerra. Y la comunidad judía en México es muy fuerte. Pues sí. Ahí fue cuando sí dije, no solo apagué mi teléfono, me fui a la playa. Y apagué mi teléfono y dije, chao. Y nada más le dije al director, usted sabrá lo que es su periódico. Yo no me arrepiento de mi cartón, usted sabrá lo que quiere hacer conmigo. O sea, estuvo ruda. Estuvo ruda. Lo demás, apaga el teléfono. 3 días. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo te llevas con tus seguidores, con tu club de fans? O sea, ¿llega algún momento en el que de pronto los fans te hagan creer que vas mejor de lo que estás? ¿No se te sube No. ¿Cómo se vive eso? Porque la obra que tú haces un cartón, de pronto se reproduce cientos, miles de veces en diferentes espacios. ¿Cómo te llevas con tu público? Me llevo bien, creo. O sea, con el público. ¿Dialogas? Sí, de hecho, dialogo con ellos en la calle. O sea, algo que me pasa muy seguido es que voy a cualquier lado y me encuentro a gente que sí sigue el trabajo y me felicita o incluso me hace comentarios o me pide consejo, ¿no? Espérate, yo tampoco sé por qué votar todavía, aguántame tantito, ¿no? Pero vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Y me acuerdo muy bien, mi hijo ya se acostumbró, pero mi pareja todavía dice, ¿lo conoces? ¿La conoces? ¿Y por qué la saludas así como si se conocieran toda la vida?
tengo que hacerlo. Pues mínimo, Tengo que mínimo gesto hacerlo. de amabilidad. Me detengo, platicamos, guau, guau, guau. Es una responsabilidad también. O sea, perdóname, pero pues también uno se debe a ellos. Y te encuentras con ellos en todos lados. Sí, en todos lados. Gente buena onda y gente pues, de todo. También debe haber algunos que son medio groseros. Sí, pues o sea, afortunadamente no se acercan con mala onda, me miran feo y ya se van. Me comentaba Mirko Casale, este periodista que trabaja en RT en Moscú, que sale en la televisión rusa en versión español. Cuando vino a México hace un par de años, salió del metro en el Zócalo y 2 personas lo detuvieron. Tu programa es muy bueno. Entonces decía, no manches, o sea, estoy tan lejos de donde vivo y el público me reconoce y dice, además, son muy amables, Sí. lo cual está muy bien. Entonces, ya llevas un rato en la actividad periodística, Ya. le vas a seguir en el cartón, Sí. Pues, hasta que las manos y los ojos funcionen. que mientras funcione lo que tenga que funcionar. ¿Cómo ves el futuro del trabajo periodístico en este contexto mexicano contemporáneo, en medio de la pelea que estamos? Ahorita estamos ante una tremenda pelea por el proceso judicial y la votación del 1 de junio y tenemos líderes de medios diciendo no voten. Salinas Pliego para empezar, Pati Chapoy, bueno, dijo, si alguien les da valor moral a esas personas, pues Marta Gareda dando clases. Marta Gareda dando clases de marxismo y de Gramsci, está cabrón. Y se fue, ese no me lo esperaba, ese no lo vi venir. Sí, nos sorprendió a todos. No, sí fue así la polla de la corona. ¿Cómo ves ese futuro del periodismo en lo que viene y en esta coyuntura? Híjole, es una pregunta muy amplia, creo. Pues lo único que puedo decirte es que así hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, ¿no? O sea, los que estamos enterados de la suciedad que hay, ¿no? Que ya se están contaminando, intoxicando las benditas redes sociales. Ya hay que tener mucho cuidado con qué estamos viendo, de parte de quién. Siempre que pues, hay que tener, yo creo que esa misma responsabilidad que te decía hace ratito de quién está detrás de esta publicidad, o sea, porque de pronto hasta las noticias son publicidad. Sí, claro. ¿No? Lo que está haciendo Ricardo Salinas llamando a no votar es porque no quiere que funcione el aparato judicial, sino que funcione como le conviene. Sí, no quiere que funcione en su contra, quiere que funcione para él. Exactamente, como le fue muy cómodo su caso del adeudo fiscal guardado en un cajón de uno de los ministros. Eso es lo que le conviene a Ricardo Salinas, es lo que le conviene a la derecha. A Alito Moreno le conviene seguirse reuniendo en la madrugada, en la noche, en una cena privada con una Norma Piña y con otros 3 ministros y 2 que 3 magistrados. Eso es lo que les conviene, la corrupción del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pues, miran nada más sus carteras, sus estados de cuenta. Con un sistema judicial más democrático que rinda cuentas por sus decisiones, por sus fallos, eso es lo que necesita el pueblo, no un sistema judicial lejos y apartado al nivel del suelo. Y que todos los ciudadanos asumamos nuestra parte de la responsabilidad. Necesitamos este tipo de ejercicios de democratización, necesitamos acostumbrarnos a participar cada vez más. Esta es una oportunidad. Ok, participemos entonces. Pues muchísimas gracias, Rafa, qué buena onda, se fue muy rápido. Sí. El señor de las instrucciones me dice que ya nos tenemos que ir. Vámonos. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y Rafa, otra vez, qué gustazo. Nos vemos en el próximo Conversando en el 21. Hasta luego. Gracias a ti.